¿Qué tal, amigos de Bebemundo? Yo soy Melissa Espinosa y es para mí un gusto tenerlos en otro consultorio de Bebemundo. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que creo que a las mamás, sobre todo a las primerizas, les puede interesar muchísimo, que es esta cuestión de los cólicos, el estreñimiento de los bebés. Y para eso traemos a un súper especialista que es el doctor Mauricio Lozoya, que así, él es egresado de la Escuela Médico Militar y además realizó una especialidad en cirugía pediátrica colorectal en el Hospital Infantil Federico Gómez. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muy bien. Pues bienvenido, es un placer tenerte por acá. ¿Y qué te parece si empezamos con la primera pregunta, que creo que es un tema, tú dirás, pues ya de mi día a día, ¿no? Sí, claro. Que son los cólicos. Cuéntanos un poquito, ¿qué onda con el cólico de lactante? ¿Es muy común? ¿Por qué se da? Creo que es un tema de verdad muy preocupante para las mamás. Claro. Bueno, el cólico del lactante puede ser todo y nada, ¿no? ¿Qué sucede? Básicamente los cólicos los produce el gas que el niño puede estar ingiriendo al comer, el gas que puede estar produciendo al no tener una adecuada digestión. Pero habitualmente esto sucede la gran mayoría de las ocasiones porque a veces no tenemos la mejor técnica para darles de comer a los niños, ¿no? Okay. ¿Qué sucede? Sobre todo mamás primerizas, nos pegamos al bebé, el bebé no se pega bien al pecho, entonces empieza a tragar un poquito de aire y ese aire tiene que salir por algún lado, ¿no? Si no sale eructando el bebé, lo tiene que sacar por abajo. El detalle es que cuando sale por abajo, tiene que pasar por todo el intestino. Entonces, al pasar por el intestino, el aire infla, tal cual el intestino, y eso da cólico, y eso molesta, ¿sí? Entonces, una causa prevenible para el cólico del lactante es evitar que deglutan mucho aire. Entonces, pegárselo bien y hacer que selle perfectamente la boquita al pezón del seno. Okay. Otra situación que llega a suceder es que a veces también, si nos lo pegamos bien, pero cuando termina de comer el bebé, no le sacamos lo suficientemente bien el aire. Igual, ¿no? A veces nos da un poquito de miedo, queremos sacar el aire al bebé y casi le estamos prácticamente acariciando la espalda. Okay. Entonces tenemos que ser un poquito más enérgicos. Si quieres, ahorita platicamos cómo sacarle el aire. ¿Cómo sacarle? Sí. Sí, entonces finalmente volvemos a lo mismo, es la cuestión del gas, ¿no? Este gas que tenemos que sacar. A veces también el bebé se distrae, se cansa, se irrita por algún otro motivo y deja de comer, pero a los 15-20 minutos otra vez quiere comer, entonces no lo volvemos a pegar. Entonces también estar haciendo que constantemente el bebé esté comiendo cada vez que se lo pegan, cada vez que empieza a deglutir, pues también traga aire, ¿sí? Okay. Eso es como que lo más frecuente. Sí hay otras causas que les pueden dar cólicos, ¿no? La flora intestinal del bebé es bien importante desde que nace, ¿sí? Desde que nace el bebé, habitualmente cuando los bebés nacen vía vaginal, pues son las primeras bacterias con las que están en contacto. Entonces, pues todos hemos escuchado que los lactobacillus y eso, o sea, esas bacterias son las buenas, las que van a hacer algo que se llama simbiosis, ¿sí? O sea, okay, van a hacer que las bacterias buenas más el organismo del bebé puedan digerir adecuadamente la leche. Pero hay veces que no lo logran, o hay veces que las bacterias con las que se coloniza el intestino, si las bacterias que entran al intestino no son las mejores, entonces pues nos peleamos un poquito con esa digestión, no se digiere adecuadamente la leche, ¿sí? Y por así decirlo, esas bacterias empiezan a alimentar de lo que no está digiriendo el bebé y producen gas. Entonces producen gas, el bebé se distiende y tiene cólico. Entonces tiene mucho que ver también la forma en cómo vienen al mundo, ¿no? ¿Qué pasa entonces con la parte de la cesárea? O sea, ¿dirías que en tal caso sí es recomendable que lo hagamos por parto natural? Mira, no nos vamos a meter en problemas de ginecobstetricia. La verdad es que ambas vías tienen sus indicaciones. Sí, definitivamente lo natural, pues por algo es, ¿no? La vía vaginal sí nos permite que el niño se colonice con las bacterias de la mamá. Sí. Okay. Pero también hay maneras de que el bebé adquiera las bacterias maternas que son con las que idealmente debe estar en primer contacto. Okay. Existe, por ejemplo, el parto humanizado, ¿sí? O se obtiene vía cesárea, pero inmediatamente se coloca el bebé con la mamá para que lo abrace, para que se lo pegue en el momento. Entonces todo eso nos ayuda a que adquiera bacterias buenas, ¿sí? Okay. Entonces sí la vía de parto influye,
pero lo importante es que esté en contacto con la mamá. O sea, las mejores bacterias para el bebé siempre van a ser las de la madre. Ok. Ahorita justo hablabas de la succión, ¿no? Del pecho. Y creo que una de las cosas también que las mamás preguntan es, ¿qué onda cuando se chupan el dedo? ¿Eso también influye en que el niño tenga cólico? Pues volvemos a lo mismo tanto de las bacterias como lo de deglutir, ¿no? Al momento de que se esté chupando el dedo el bebé, pues también puede estar tragando aire. Entonces eso va a condicionar el cólico. Como tal, lo de las bacterias, pues obviamente si también no tenemos ese cuidado de que tengan las manitas limpias y eso, pues también puede llevar cierta cantidad de bacterias que no le vaya tan bien al bebé y también producir una mala digestión en algún momento. Okay. Que yo te diga, no, que no se chupen el dedo porque van a tener cólicos, no, pero no es algo que le favorezca. Ok. ¿Cuándo sí debo preocuparme y ya llevar a mi hijo al doctor, bueno, al pediatra, porque tiene cólicos? Por cólicos. Pues aquí el detalle es que si les está pasando constantemente... ¿Pero qué es constante? O sea, una vez a la constantemente, semana. Mira, algo que, por ejemplo, nosotros tomamos de manera muy rutinaria. Algo que tomamos de manera muy rutinaria es que si el bebé llora por más de 3 horas o te tiene eventos de más de 3 veces por semana, ¿sí? Y habitualmente esto se presenta en menores de 3 meses. Cuando sucede esto, lo ideal es revisarlo. Es revisarlo porque no solamente es una cuestión siempre. O sea, sí puede ser que está deglutiendo gases, pero también puede ser que tenga una mala digestión. También puede ser que no cargamos lo suficiente al bebé o no lo movemos lo suficiente. Okay. ¿A qué voy con esto? Que un bebé que constantemente está llorando o que todo el tiempo está en la cuna o que no lo atendemos lo suficiente, genera estrés. Entonces ese mismo estrés va a hacer que el bebé también produzca ácido. Entonces el producir ácido, o sea, ácido de más en el intestino no es lo ideal para que tenga una adecuada digestión, ¿sí? Entonces se puede acompañar de varias cosas. O sea, puede estar molesto porque está produciendo mucha acidez, inclusive eso te puede llevar hasta reflujo, que ya es otra cuestión. Entonces, la acidez, que no coma bien, las bacterias, o sea, son varias cosas que pueden ser. Entonces, si es constante, porque tú un bebé está llorando, lo cargas, deja de llorar, ya no tuviste ningún problema. El bebé está llorando, le das de comer, deja de llorar, no tienes ningún problema, pero ya lo cambiaste, ya lo bañaste, ya lo cargaste, ya le hiciste de todo y sigue llorando, bueno, algo está sucediendo ahí, ¿no? Entonces a veces decimos, bueno, o sea, eventualmente conforme vaya creciendo, el cólico se le va a quitar. Pues sí, pero mientras tanto tu bebé está con dolor. Entonces sí hay maneras de mejorarle los cólicos. Claro. Ok, Ma. Oye, cuéntanos también, ¿cómo hay que sacarle el aire a los bebés? Hay una postura, me decías ahorita lo de los golpecitos, ¿no? Préstame un bebé. Ay, híjole. No. ¿Cómo lo hacemos habitualmente? Te recargas al bebé, sostienes la nuca del bebé y la cabecita en la parte posterior, y con la otra mano en la pompi, ¿sale? Okay. Entonces ya que lo tienes acomodado, aquí le empujas como que las nalguitas hacia arriba para que no, porque a veces se avientan un poquito hacia atrás, entonces cuidar que no se vaya a aventar. Le empujas las pompis para que se recargue y sueltas la cabecita y hay que pegarle, hay que hacer la manita así como cóncava. Y le das de abajo de las pompis hacia arriba, así. Y fuerte, o sea, hay que serlo enérgico. Sí, o sea, de repente se les cae la cabeza, no, no les pasa nada, pero hay que serlo enérgico. Sí, porque muchas veces hacemos esto o así. No. Y la verdad es que en el momento en que hacemos, o sea, tampoco hay que hacerlo 10 minutos, 15 minutos, o sea, con que tengamos una buena técnica para sacarles el aire, con 2-3 minutos, o sea, tú lo empiezas a hacer y desde el primer minuto el niño eructa 2-3 veces, bastante sonoro, y con eso sabes que sacó el aire, ¿no? A veces dicen, es que le saco 10 minutos el aire, ¿y en qué momento escuchaste que eructó el bebé? No, pues no eructó, no, pues es que hay que hacerlo quizá un poquito más enérgico. Ok. Mau, bueno, los invitamos a que manden sus preguntas. Seguramente ahorita ya tienen varias dudas respecto a los cólicos y sus bebés. Entonces manden sus preguntas y ahorita aprovechen que está aquí el doctor Mauricio. Mau, ¿qué te parece si empezamos también con el tema del estreñimiento? Que creo que es otro punto básico, ¿no? ¿Qué onda? Para empezar, ¿qué te parece si hablamos de los primeros bebés, de los bebés que tienen de 0 a 6 meses?
¿no? Y después del estreñimiento que les puede dar después de la alimentación complementaria, ¿vale? Ok, vale. Pues mira, el estreñimiento no es complejo, sino que más bien nos genera mucha angustia, ¿sí? A veces siempre intentamos poner como que parámetros, como que el niño debe de evacuar tantas veces al día, o tiene que hacer tantas veces, o tiene que ser tales características, pero mucho depende de cómo se comporte el bebé, ¿sí? O sea, esto no es una receta de cocina como tal. Nosotros hablamos de que un paciente es estreñido, por ejemplo, de 0 a 6 meses, cuando las evacuaciones son con dificultad e inclusive son dolorosas, ¿sí? ¿Qué es lo habitual? ¿Qué es lo habitual? Que un niño evacúe al menos una vez al día, ¿sí? Eso sería como que lo ideal. Los bebés que son de 0 a 6 meses, o sea, llegan a evacuar 3, 4, 6 veces al día y es normal. Pero también hay pacientes que llegan a evacuar cada 2 días, cada 3 días y también es normal. Entonces, aquí el detalle es que el bebé no se encuentre incómodo, ¿sí? En los primeros meses de vida hay un reflejo que nosotros comemos e inmediatamente el intestino se mueve. Entonces el intestino se mueve y nos dan ganas de hacer popó. Y el bebé no controla en ese momento todavía su anito, entonces come y hace. Y así se la pasan, ¿sí? Pero también depende qué le demos de comer. ¿Por qué? Porque la leche materna pues, es lo mejor que le podemos dar a un bebé. Entonces la leche materna se puede absorber entre el 60 y hasta el 80% de lo que comemos. O sea, es muy poco el residuo que dejamos, o sea, lo que vamos a desechar. Entonces, si el bebé está tomando prácticamente seno materno, únicamente seno materno, hay veces que no evacúan en todo el día o evacúan una vez y evacúan bien poquito, o evacúan así como grumitos o poquita agua, y la mamá está preocupada porque dice, es que está estreñido, es que no me está haciendo popó, sí. Pero el niño lo ves y es un niño feliz, es un niño que está ganando peso, que está bien de talla, que está tranquilo, y eso no quiere decir que es estreñido, eso quiere decir que probablemente está evacuando poco porque todo lo está absorbiendo, sí. Okay. Muy distinto, por ejemplo, que llega a suceder con niños que toman fórmula, sí. O sea, hay mamás que a veces están felices porque te dicen, es que le empecé a dar fórmula a mi hijo y está evacuando genial. Sí, lo que pasa es que está evacuando más porque está aprovechando menos, ¿no? O sea, está desechando más popó. Sí hacen unas deposiciones pues más grandes, ¿no? Entonces, depende mucho de qué es lo que esté comiendo el bebé y sobre todo que no le cueste trabajo. A veces confunden las mamis porque los bebés para aprender a controlar sus esfínteres, ¿sí? Para controlar el anito, a veces empiezan a pujar. Entonces el bebé luego lo vemos que está todo el tiempo pujando y decimos, está estreñido, ¿no? O sea, le cuesta trabajo, vamos a ayudarle a evacuar. Y no, o sea, simplemente el bebé está aprendiendo a controlar, ¿sí? Okay. Muy distinto a que cuando está pujando, quiere hacer, no puede hacer y rompe en llanto. Bueno, eso quiere decir que muy probablemente le está costando trabajo. Claro. Sí, entonces. Oye, y ahí, por ejemplo, en la parte de la leche materna, creo que también muchas mamás tienen esta duda de, ¿le puede llegar a hacer daño la leche materna a su bebé? Le puede llegar a hacer daño. Es difícil. Es difícil. La verdad es que no hay mejor alimento para un bebé que la leche materna. Depende de las condiciones de un bebé, pero un niño que nació de término, sano, que no tiene ningún otro problema, la verdad es que no hay mejor cosa que le podamos dar que el seno materno. Las fórmulas a veces sí nos pueden dar un poquito más de lata, porque pues esas son proteínas de la leche de vaca, habitualmente la gran mayoría, ¿no? Entonces, hay otras situaciones como por ejemplo las alergias a la proteína de leche de vaca que también te va a producir que el niño tenga cólico, que también se distienda, inclusive que tenga algunas, le llamamos estigmas en la piel, o que se pongan rojitos o varias cosas, que tengan evacuaciones explosivas o que tengan evacuaciones muy ácidas, que se les lastime la colita. Y eso puede ser, a veces obedece a fórmulas, entonces ahí es cuando a veces tenemos que hacer cambios de fórmula. Okay. Pero la leche materna es muy noble. En general. Entonces, sí. Antes de decir, no, ya le hizo daño mi leche y voy a cambiar la fórmula, primero hay que ir con el especialista. Podemos ir aquí con el doctor Mauricio para que les diga, pues, si efectivamente tienen que cambiar de fórmula. Bueno,
de alimento. ¿Por qué es importante revisar la popó de nuestros bebés, no? Desde que nacen, híjole, es que igual, hay muchísimas cuestiones, ¿no? Primero siempre hay que ver cuál es la consistencia, cómo están haciendo, si les cuesta o no trabajo, el color de la popó, ¿sí? Siempre la popó, cuando nace el bebé, al principio es como verde cafezosa, ¿sí? Eso le llamamos meconio. Ese meconio habitualmente dura entre 3 y 5 días, ¿sí? Habitualmente son los primeros 3 días que evacúan así, y después se empiezan a evacuar como entre amarillito y verde. Okay. ¿Sí? Eso es lo normal. Que no es normal definitivamente que evacuaran así como blanco, ¿sí? Eso no es para nada normal, entonces tendrían que acudir con un médico. Okay. Pero que evacúen así amarillito, verde, que hagan grumoso, que no hagan bolas, ¿sí? Que no les cueste trabajo, okay. Y que sea una cantidad considerable, ¿no? Esto es muy subjetivo, pero si llenan el pañal es abundante, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro hijo a tener una mejor digestión? ¿Cómo podemos ayudarle? Pues mira, dependiendo de la edad, ¿no? Los primeros 4 meses, volvamos a lo mismo, muy insistente con la leche materna. Si se puede mantener con puro seno materno el bebé, es lo mejor. El bebé no necesita agua, no necesita test, no necesita otra cosa, ¿sí? Necesita leche. Es que vamos a hidratarlo bien, dale leche, ¿sí? Okay. Si tiene alguna condición que lo deshidrate, bueno, pues ya lo verá el médico y a lo mejor le dará suero, en dado caso, no agua. No agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el estómago de los bebés es muy, muy pequeñito. Entonces les damos de tomar cualquier otra cosa y van a dejarte de comer, ¿sí? Pero, por ejemplo, el primer mes de vida, inclusive la primera leche de la mamá, que es el calostro, ¿sí? O sea, son cantidades minúsculas las que necesita el bebé. O sea, con 10 mililitros lo estás nutriendo impresionantemente y no necesita más, ¿sí? Entonces, no hay por qué andarles dando agua u otras cosas. Eso les ayuda, o sea, que les des pura leche. Cuando empezamos a lactarlos, cuando empezamos a darles de comer, siempre que metemos algún alimento nuevo, pues que sea el único alimento que damos nuevo en ese día, pues para identificar si le cae bien o no le cae bien. ¿Por qué? Porque cada organismo es diferente y no vamos a saber si a lo mejor le es indigesta la manzana, la pera. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, también ir metiendo poco a poco cada uno de los alimentos que vamos a darles. Y bueno, regresando un poquito a la cuestión del cólico, sí hay ciertos medicamentos que nos pueden ayudar para favorecer, ¿no? Obviamente, cualquier cuestión de medicamentos, lo ideal es que siempre sea recetado por algún pediatra, bueno, por algún médico, ¿no? Pero siempre hemos escuchado estas cuestiones de los probióticos y los prebióticos, ¿no? Los prebióticos es de lo que se van a alimentar las bacterias, ¿sí? Las bacterias buenas. Entonces, ¿cuáles son los mejores prebióticos o dónde los vamos a encontrar? En la leche materna. Los probióticos pues son los lactobacilos y hay varias cosas que les pueden ayudar, ¿no? A la digestión en general. Al tener una buena digestión, evitamos que el paciente tenga cólicos y favorecemos que tenga una buena evacuación. Ok. ¿Sí? Ya nos empezaron a llegar más preguntas, sí. Entonces voy a pasar ahora sí que a la ronda de las respuestas. Dicen que si puedes repetir o dar 3 consejos de cómo evitar que nuestros hijos tengan cólicos, los bebés. ¿Cómo evitar que tengan cólicos? Hay que darles de comer idealmente cada 3 horas. ¿Sí? Hay niños que a lo mejor a las 2 horas ya están pidiendo, se vale. Pero idealmente hay que acostumbrarlos a un cierto horario. ¿Sí? Ahora, no hay que ser estrictos en la cuestión y nada más le vas a dar 1 onza. Si el niño termina de comer y tiene hambre, pues hay que darle más. ¿Sí? Esto en cuanto a fórmulas. En cuanto a pecho, las mamás sienten. Se lo pueden pegar 15 minutos, 20 minutos, media hora. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo de manera muy arbitraria les digo? Que se los peguen de 15 a 20 minutos en cada seno. ¿Sí? O sea, eso es un tiempo suficiente para que el niño se alimente. También hay mamás que se los pegan hora y media, pues el niño se cansa, ¿no? O se queda dormido pegado al pecho. No es conveniente. Pegárselo 15 minutos en cada seno y sacarle, o sea, eso sería darlo cada 3 horas, pegárselo suficiente tiempo y sacarles bien el aire.
¿sí? O sea, definitivamente es súper importante que cuando levanten al bebé y le den, o sea, le den de manera enérgica, que escuchemos que eructa, y eso nos va a dejar tranquilos, eso les va a disminuir mucho el cólico. Ok. Otra pregunta que viene por acá, nos pregunta una chica, dice, mi bebé nació por cesárea y tiene muchos cólicos. Entonces, ¿debo decirle al pediatra que cómo le ayuda a su flora intestinal o qué es lo que tiene que hacer? ¿Nos dice qué edad tiene su bebé ahorita? No. ¿No? Bueno, repito, la vía no es que sea algo determinante, ¿no? O sea, no vamos a satanizar en lo más mínimo la cesárea. La cesárea es algo muy, muy bueno que tenemos. O sea, es un método que nos permite obtener al bebé cuando por vía vaginal no se puede, cuando es necesario. Okay. Pero si está teniendo muchos cólicos, sí hay que revisar todo. Digo, desde lo más frecuente, que es la técnica de alimentación y qué tan frecuente está comiendo y cómo le estamos sacando el aire, ¿sí? Hasta qué tanto está comiendo. Y pues bueno, o sea, quizá también ayudarle con probióticos a tu bebé sería una buena opción. También hay que revisarlo perfectamente porque pudiera ser alguna alergia a la proteína de la leche. Hay niños que no habíamos tocado ese tema. Digo, es muy extenso esto, pero la intolerancia a la lactosa es otra situación que también nos puede dar cólicos, ¿no? O sea, el bebé toma la leche tiene este azúcar que es la lactosa, pero si el bebé no tiene la enzima necesaria para asimilar la lactosa, esta lactosa quien se la empieza a comer son las bacterias. Entonces, un producto de que se estén comiendo las bacterias la lactosa, pues es gas, y eso los va a distender y eso le puede dar cólicos. Entonces, todas estas situaciones pueden ser favorecedoras de cólicos. Entonces, hay que revisar todo eso para ver qué se puede mejorar. Habitualmente no solamente es una situación aislada. Sí, o sea, tienen que revisar, puedes acudir. En un ratito te vamos a dejar los datos del doctor por si quieres asistir con el doctor Mauricio para que te dé consulta, pero sí, o sea, no te quedes como solo con esta información, acércate a un especialista para que revisen completamente a tu bebé. Pero creo que iniciar con eso siempre es conveniente. No darles todo el tiempo, me voy a tomar 2 minutos en ese aspecto, se vuelve un círculo vicioso, ¿no? El bebé toma poca leche, traga mucho aire y eso le infla la pancita, entonces ya no le permite comer más, pero obviamente le va a dar hambre rápido. Entonces a la media hora, a la hora, ya el niño ya está llorando otra vez, ya quiere comer de nuevo, y cuando te lo pegas aparte va a comer de manera desesperada. Entonces al comer desesperadamente traga más aire, ¿no? Esto le condiciona dolor, y cuando tiene dolor, sí quiero comer, pero me duele la pancita, pues no como, ¿no? Entonces es un círculo vicioso, porque tiene hambre, tiene gases, y está desesperado. Entonces lo cargas y tampoco lo consuelas, ¿no? Pero le das de comer y tampoco puede comer porque el niño le duele la pancita, ¿no? Entonces, técnica. Ok. También nos preguntan por aquí, dice, ¿es cierto que si los bebés se llenan de aire se les puede dar agua de anís? No es recomendable. Sí es una receta. El anís estrella disminuye los cólicos, pero porque un efecto que tiene es el de paralizar el intestino. Entonces no les da el cólico porque el intestino no se mueve, pero el gas está ahí. Entonces también es difícil medir la dosis. Entonces si damos dosis muy altas, el paciente puede inclusive tener nosotros le llamamos oclusión intestinal, ¿sí? O sea, un hilio, que no se mueva ese intestino. Entonces, no es algo tan inocuo, ¿sí? Idealmente no hay que dar test, idealmente, ¿sale? Primero, igual, consultar. Pero sí, o sea, definitivamente en un inicio tú das el té de anís y sí les quita el cólico, pero porque se deja de mover el intestino, ¿sí? También nos preguntan por acá, si mi bebé tiene muchos gases, pero no hace popó, ¿es normal? Si tiene muchos gases y no hace popó, a lo mejor es que está tragando mucho aire y no es tanto por lo que está comiendo, sino por el aire que está deglutiendo. Okay. Sí. Perfecto. Dice, tiene que ver, creo que es una muy buena pregunta, ¿tiene que ver lo que consume la mamá en los alimentos, que eso es lo que le ocasione cólicos al bebé a la hora de lactar? Yo te podría decir que sí, pero es en el menor de los casos. O sea, sí hay ciertas sustancias que se pasan a través de la leche. Por ejemplo, el chile, se tiene una proteína
que sí se excreta. O sea, entonces a veces si la mamá come muy condimentado sí puede darle un poquito de molestias al bebé. También hay veces que recomiendan evitar ciertos lácteos, pero es lo menos. O sea, si la mamá tiene una dieta sana, o sea, yo creo que toda mamá ama con locura y pasión a su hijo, entonces intentan comer cosas sanas, ¿no? Entonces, si tienen una dieta balanceada, muchas frutas, muchas verduras, mucha agua, no tienen mayor problema, ¿no? Recomendación, quizá los primeros 4 meses no coman nada exótico, ¿no? Más vale. Okay. Por ejemplo, hay mariscos, no sé, otro tipo de carnes. Pues mira, o sea, es particularizar. Yo estuve un par de años en Mazatlán y tuve muchísimas mamás que ellas comían perfectamente todo tipo de mariscos y estaban lactando y el niño era completamente feliz. Entonces, que yo te diga si es algo que les va a condicionar cólicos o algún problema al bebé, no. Difícilmente, ¿no? Ahora, si tú me dices como una dieta regular, si lo recomiendo, pues me gustaría que fuera algo más convencional, ¿no? O sea, que mejor coman pollo, bueno, o sea, verduras, algo que sea balanceado simplemente, ¿no? Okay. Perfecto. Dice, varias mamás preguntan sobre el estreñimiento crónico en los niños más grandes, entre los 5 y 8 años. ¿Cómo saber cuándo debo llevarlo a un especialista? Ok, ojo con eso. Sí, hay criterios. Habitualmente lo actual es lo dividimos hasta los 4 años y después de los 4 años. Pero ya niños preescolares, o sea, 5, 6 años o escolares, hay puntos que nos van a perfectamente ayudar a saber si el niño es estreñido. Que la evacuación sea prolongada, ¿no? A veces cuando evacúan 2 veces a la semana es poco, ¿sí? O sea, el corte es como 3. Que repito, si él tiene dolor y esto, no forzosamente tenemos que... no, evacuó 3 veces a la semana, no es estreñido, no. Pero es un parámetro, ¿no? Entonces, que no evacúe más de 3 veces a la semana, eso es un factor que nos sugiere estreñimiento. Que cuando evacúe sean evacuaciones muy duras, muy grandes y que les condicione dolor, eso nos habla de estreñimiento. Que vayan al baño y tapen el baño, eso también nos habla de estreñimiento. Entonces, esos son datos que sugieren que debemos de ayudarle, ¿sí? De cierta manera, al niño para que pueda evacuar mejor. ¿Cuál es el objetivo? ¿Puedo? Sí. El objetivo de las evacuaciones en general debe de ser que el niño evacúe diario, que evacúe sin dolor, sin esfuerzo, ¿sí? Y que sea una evacuación abundante, ¿sale? El problema de esto es que los estreñimientos pueden empezar a ser tan severos, ¿sí? Que el niño no evacúa 5, 7, 10 días y luego empiezan a manchar, ¿sí? Que eso es otra cuestión. Luego piensan que tienen diarrea, pero no, es de tanta popó que hay ahí que a veces se rebosa. Es algo muy complicado, pero el niño que le cuesta trabajo, que le lastima, pues lo que va a buscar es no evacuar, ¿sí? O sea, claro. Tengo ganas de hacer popó, pero ya sé que voy a ir al baño y me va a doler, entonces empiezan a apretar. Y empiezan a apretar y se vuelven más estreñidos, ¿no? Y es un círculo vicioso. El niño no quiere hacer popó porque sabe que si va al baño le va a doler. Finalmente, en algún momento va al baño, hace popó y le duele, pues menos va a querer, ¿sí? Entonces necesitamos ayudarles. Ok. Por acá nos mandan un caso muy específico que dice, mi niña tiene 2 años y medio y siempre ha sido estreñida. ¿Es normal? Batalla mucho para hacer y hace duro. Me imagino que era popó. Okay. Pregunta si eso le puede afectar en su futuro, si tiene que llevarla para que le den algún tratamiento y con quién iría. No es normal, ¿sí? No es normal ser estreñido. No debe de ser. Como ya comentábamos, lo ideal es que evacúe al menos una vez al día y que no le cueste trabajo y que no le lastime hacer popó. Entonces, si a ella le cuesta, pasan varios días, no es lo ideal, debemos de ayudarle. En general, pues tanto los gastroenterólogos pediatras como nosotros los manejamos, tenemos ciertas variantes en los manejos, pero nosotros como cirujanos colorectales pediatras siempre le ayudamos al paciente. Yo algo que les digo es, así como yo ocupo lentes, ¿sí?
pues tu bebé probablemente sea estreñida. Entonces es una condición propia de ella y hay que ayudarle, ¿sí? Muchas veces a veces los papás les preocupa de que es que si le empiezo a dar algo para que haga popó, se va a acostumbrar. No, al contrario, o sea, tiene que quedar bien claro que si les estamos dando algo para que evacúen es porque no lo hacen por ellos mismos. Entonces, sí hay que ayudarles. ¿Por qué? Porque si no les ayudamos, el intestino no se mueve o se mueve lento y la popó se va acumulando ahí y cada vez se va haciendo más grande. Entonces, cada vez le cuesta más trabajo moverse el intestino y es cuando a veces tenemos casos tan severos que nosotros como cirujanos tenemos que realizar alguna cirugía, ¿sí? Y todo esto empieza por esto, por estreñimiento. Entonces, sí, definitivamente sería muy conveniente que la lleves con alguien para que la valore. Okay. Entonces, tenemos por acá, mi bebé a veces hace tan duro que le sale algo de sangre. Claro. Me dijo el doctor que es normal por el hecho de hacer duro, pero me preocupa. Sí, ¿Qué debe hacer? Es normal, por supuesto. O sea, si yo me pego si yo me pego en alguna parte del cuerpo, es normal que me duela. Sí, pero no quiere decir que sea normal la situación. Si es esperado que sangre si está evacuando muy duro, ¿no? Se lastima el anito, empiezan a hacer fístulas alrededor del anito, pero no es una condición normal, o sea, es algo totalmente evitable. Entonces, si quieres la podemos ver. Sí, no esperes a que evacúe y que tenga dolor o que se lastime. O sea, lo ideal sería que le ayudáramos para que tenga evacuaciones sin dolor y que no sangre, ¿sí? Precisamente esa es una situación en la cual efectivamente nosotros como médicos debemos de verlo. O sea, no es normal que el paciente se limpie y deje sangre en el papel higiénico. No debe ser. A ninguna edad. A ninguna edad. Ok. Nos preguntan por acá, cuando están aprendiendo a hacer del baño en la taza, ¿es malo que estén mucho tiempo sentados en el retrete? Vienen muchos mitos alrededor de esto, como que se les puede salir el ano y cosas así. Entonces, ayúdanos a desmitificar esas cosas. No es malo, no es malo. Uno debe estar en el baño el tiempo suficiente, realmente debe de sentirse cómodo en el baño. Lo que no es normal, o a lo mejor a lo que va la pregunta es que se tarda mucho evacuando porque le cuesta mucho trabajo hacer. Eso sí no es normal. Si el paciente es muy estreñido y constantemente está pujando para lograr liberar la popó, sí puede condicionar que se salga. ¿Cómo se llama esto? Prolapso, ¿sí? O sea, el prolapso rectal sí tiene que ver con el estreñimiento. Entonces, casos severos de estreñimiento sí pueden acompañarse del prolapso. Y obviamente esto, volvemos a lo mismo, lo podemos evitar ayudándoles a tener evacuaciones pues más blanditas, ¿no? Ok. Nos preguntan aquí, ¿a partir de los 6 meses les podemos dar agua a los bebés para ayudarlos contra el estreñimiento? Y, por ejemplo, ahí son 2 preguntas. ¿Se consideraría agua si le estás dando con la fórmula o, en el caso de las mamás que sí dan leche materna, el pecho, aparte se le tiene que dar una cierta porción de agua? Cierta porción de agua. Realmente, o sea, cuando nosotros empezamos ya a darle de comer a nuestros bebés que ya están con papillas y esto, sí podemos dar quizá 1 onza, quizá 2 onzas de agua. Pero si los tenemos en una situación de netamente leche, con eso es suficiente. ¿Cuándo tienden a estreñirse más? Precisamente cuando tenemos una menor ingesta de agua. ¿Sí? El agua sí ayuda, definitivamente. Okay. Entonces, por ejemplo, en tiempo de frío, que casi nadie toma agua porque no se nos antoja, es cuando a veces empezamos a ser un poquito más estreñidos. Entonces sí les podemos ayudar, sí, sin problema, sí les podemos dar, pero ya cuando estamos con una alimentación complementaria, efectivamente. Ok. Para resumir este tema del estreñimiento, ¿nos puedes repetir 3 consejos para ayudar a nuestros hijos y cuando es preocupante? O sea, cuando ya sí tengo que ir corriendo a llevarlo. ¿Y cuántos días de no hacer popó ya nos alarma? Ok. Hay pacientes que evacúan un día sí y un día no, ¿sí? Pero cuando evacúan blando, no les cuesta trabajo, no hay problema. De manera ideal, te digo, como que lo habitual es que evacúen al menos una vez al día. Es como que el objetivo,
¿sí? ¿Cómo les podemos ayudar? La dieta. Definitivamente la dieta es importante. Entonces, sí hay que tomar abundantes líquidos, pero también hay que tener una dieta con abundantes verduras, abundantes frutas y evitar sobre todo las harinas. Las harinas no son nada buenas porque nos estreñen, los carbohidratos nos estreñen. Galletas, pan, las pastas, ¿sí? Pero sobre todo eso, las golosinas son carbohidratos o tienen muchos carbohidratos y eso también estreñe. Entonces eso es lo que hay que evitar, ¿sí? Ahora, muchas veces las mamás dicen, no, sí les damos muchas verduras y esto. Las verduras que podamos dar crudas, hay que darlas crudas. ¿Por qué? Porque las verduras que son hervidas, al hervir los alimentos pierden agua. Entonces, eso también puede hacernos tendientes al estreñimiento. Entonces, las verduras que se puedan dar crudas, hay que darlas crudas. La zanahoria, en vez de hervirla, a lo mejor la podemos dar rallada, o la pueden dar en alguna ensalada, ¿sí? Pero eso, y evitar sobre todo los carbohidratos, eso nos va a ayudar mucho. Digo, hay una serie de alimentos, ¿no? Sí. Pero sí esa dieta, evitar la comida chatarra, definitivamente, las bebidas con gas, porque tienen mucho azúcar. En general los carbohidratos, disminuir la ingesta de carbohidratos y aumentar la de frutas y verduras es muy bueno. Y el agua. Okay. Sí. Fíjate, ahí me surge a mí una pregunta. Justo hablabas de las verduras. Por ejemplo, en el caso del brócoli, de la coliflor, porque muchos tenemos esa creencia de que te hace daño y que te inflama. A los bebés también les puede pasar si se los damos en papillas. Y ahí, por ejemplo, en ese tipo de alimentos que son como de mucho mito, ¿tendríamos que darlos hervidos o mejor no? ¿O si no, sí hay que darlos, o sea, por ejemplo, en niños más grandes que se pueden dar ensaladas, es preferible que lo des crudo si se puede. Okay. Si lo van a hervir, o sea, que no sea una cocción tan larga que se está desbaratando el brócoli, ¿no? Okay. O sea, que sea una cocción lo mínimo necesario para que esté un poquito más blando, ¿no? Pero a lo mejor la recomendación también serían sopas de verduras, se vale porque también tiene suficiente agua, ¿no? Okay. Pero no es que les dé problema. Ahora, en cuanto a cólico, sí hay ciertos alimentos que te pueden condicionar gas, o sea, pero cada organismo es diferente. Entonces yo siempre les doy esa recomendación, que al ser cada organismo diferente, si es la primera vez que se lo van a dar, solamente denle eso. Si es la primera vez que su bebé va a comer brócoli, denle únicamente brócoli para ver cómo le va. Si le va mal, bueno, pues entonces probablemente sea únicamente eso. Pero si les empiezan a dar muchas cosas, luego no sabemos qué les produce gases, qué no les produce gases. ¿Sí? O sea, hay niños que, por ejemplo, los frijoles, podrías decir, los frijoles producen gases. Y hay gente a la que no. ¿Sí? Y los frijoles inclusive te ayudan a evacuar. ¿Sí? Okay. Entonces, depende de cada organismo. Ok. Nos preguntan por acá, ¿los problemas de colon en bebés son comunes? ¿Y cómo darnos cuenta si tiene problemas de colon? ¿Los problemas de colon? Sí, pero ¿el problema en cuanto a evacuar? Pues, así nos preguntan. Así nos preguntan. Sí, o sea, hay mucha patología. La verdad es que precisamente por eso hay una alta especialidad en cirugía colorectal, ¿no? Pero no sé a qué tanto nos podamos ir, ¿no? O sea, hay bebés que nacen sin anito inclusive, ¿no? Se llaman malformaciones anorrectales. Todo eso lo vemos nosotros. Y pues hay muchos problemas asociados al estreñimiento, hay muchos problemas asociados a que el bebé no puede evacuar, pero pueden ser anatómicos de esto, ¿no? Entonces es muy extenso, sí. Pero frecuentemente nuestro día a día es manejar el estreñimiento, definitivamente. Ok. Nos preguntan por acá, cuando es recién nacido, ¿cuánto tiempo es normal que se tarde en hacer popó? Bueno. ¿Y por qué la popó de los bebés es verde? Bueno, eso ya lo comentamos, pero por favor repite. Un bebé, sí, lo que esperamos es que evacúe en las primeras 24 horas, sin estímulos, sin nada. Eso es lo que debe de suceder. Cuando un bebé se tarda más de 2 días en evacuar, aguas, puede haber algo ahí que hay enfermedades que se asocian a esto, a que no evacúan inmediatamente y definitivamente las tenemos que ver. Cuando nace tu bebé lo tiene que revisar obviamente el pediatra y primero cerciorarse de que tiene anito, ¿sí? Hay veces ahorita
con la intención de no martirizar o no lastimar al bebé. A veces nosotros lo que hacíamos cuando nacen era tomar la temperatura en el anito, y luego dijeron, no, ya no lo hagan. Pero muchas veces el simple hecho de meter el termómetro en el anito nos permite de entrada ver que esté permeable, ¿sí? Hay patologías en las cuales nosotros metemos el termómetro y no pasa, ¿sí? Entonces está formado el anito, pero arriba no, arriba está cerrado. Entonces esos son problemas que requiere cirugía el paciente. Entonces eso es importante, ¿sí? Y estas evacuaciones inicialmente son verdes por lo que está deglutiendo dentro de la pancita con la mamá, ¿sí? Básicamente el color se lo da la bilis, pero una vez que empieza a evacuar y ya empieza a comer, cuando empieza a digerir la leche, pues las evacuaciones son así como amarillo verdosas. Okay. Eso es lo normal. Por acá nos mandan una chica, dice, cuando yo era niña sufrí mucho de estreñimiento al punto de llegar a cirugía. Al final dijeron que mi intestino delgado es mucho más largo de lo normal. ¿Puede que esto sea hereditario? La condición de estreñimiento no es que hayamos identificado algo de que te diga, sí, si tú tuviste va a ser, pero sí puede ser herencial, o sea, sí tiene cierta influencia, ¿no? O sea, dice, es que mi mamá era estreñida y yo soy estreñida, sí se ha visto que hay esa relación. Uh-huh. Voy a meterme un poquito a lo de la longitud, ¿no? Que le dijeron que su intestino era muy largo. Cada parte del intestino tiene su función, ¿sí? Entonces, pues el estómago es el que va haciendo la masita para que pase al intestino de manera pues ya más suavecito, ¿sí? Uh-huh. Y el intestino delgado empieza a absorber todo. El intestino grueso, lo que es el colon, se encarga de absorber ciertos nutrientes, pero la función principal es la de absorber agua. Entonces, no tiene que ver forzosamente con que sea muy largo, sino cuánto tiempo pasa ese contenido en el colon. Mientras más tiempo esté en el colon, más agua va a absorberse. Entonces, pues ese contenido se va a hacer más duro cada vez, ¿sí? Tú podrías decir, bueno, o sea, está bien largo el intestino, entonces pues tarda más tiempo en salir, entonces se va a absorber más agua, uh-huh. ¿Sí? Pero también hay maneras de hacer, aunque sea más largo ese intestino grueso, sí podemos hacer que ese bolo se mueva más rápido, ¿sí? Uh-huh. O sea, con ciertos medicamentos, entonces al moverse más rápido, aunque sea muy largo el trayecto, pues si lo pasa de manera rápida, se absorbe menos agua y la deposición va a ser más suave. Ok. Uh-huh. Ya para finalizar, nos mandan, ¿a los cuántos años debo desparasitar a mis hijos? Y me imagino que a partir, se refiere a bebés también, ¿no? Y si uh-huh. se tiene que hacer o si es hasta el año de edad. Pues mira, antes nos decían que a partir de los 2 años desparasitáramos y que idealmente fuera de manera anual uh-huh. o al menos una vez al año, uh-huh. idealmente cada 6 meses. Ahorita la tendencia es, si tu paciente está bien, si no tiene problemas, ¿sí? Si tienes alguna duda podemos mandar estudios de la popó, y si no sale absolutamente nada no hay que hacerlo. En mi práctica, realmente yo sí los desparasito al menos de manera anual, ¿sí? Por la sociedad en la que vivimos, porque en México, afortunadamente, gracias al desparasitar al paciente, hemos evitado muchos problemas, ¿sí? O sea, inclusive antes te daba apéndice por gusanos, ¿sí? Ahorita ya no, afortunadamente es rarísimo que veamos eso. Entonces, de manera muy arbitraria, yo lo hago habitualmente después de los 2 años de edad. Okay. Sí. ¿Y una vez al año? Y una vez al año. Uh-huh. Ok. Y nos preguntan si esos parásitos pueden provocar cólicos y estreñimiento. Los parásitos difícilmente. O sea, el parásito como tal no es el que te va a condicionar el gas. Las bacterias, ¿sí? O sea, hay bacterias que no son buenas. Entonces esas bacterias debemos de sustituirlas. ¿Cómo las sustituimos? Con probióticos, con bacterias buenas. Uh-huh. Entonces esas son las que nos van a permitir que tenga una mejor digestión. Okay. ¿Dónde adquirimos, Sí. ¿Dónde adquirimos bacterias malas? Pues cuando nos lavamos las manos, cuando vamos comiendo en lugares de dudosa procedencia, con alimentos de dudosa procedencia, pues ahí es donde adquirimos esas bacterias que no nos ayudan tanto. Entonces una buena higiene. Sí, una buena higiene, porque hay veces que podemos comer algo en un sitio que quizá
no nos cayó tan bien. Y no forzosamente vamos a terminar en una infección, en una gastroenteritis o con diarrea o con fiebre, no forzosamente, pero a partir de ese evento como que empezamos a comer cosas y ya no la digerimos tan bien, o estamos molestos, o estamos eructando, ¿sí? Entonces eso puede ser porque cierta cantidad de bacterias malas colonizaron el intestino. Entonces debemos de modificar esa flora. Ok, pues esto es todo por hoy. Mauricio, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos dónde das consulta, tus redes sociales. Bueno, yo actualmente me encuentro dando consulta en el Hospital María José. Ahí me encuentran, yo estoy en el consultorio 9. Y no sé qué más tengo que... ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, estoy en Facebook. Me encuentran como cirujano pediatra CDMX. De todas maneras están apareciendo y también les van a dejar en un rato el teléfono del doctor. Sí, también lo encuentro en Doctoralia, Mauricio Lozoya García. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, Mauricio, No, y nos vemos en el próximo consultorio de Bebemundo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.